Queridas comunidades del Arcedianato del Desierto, es un placer acompañarlos hoy día en este momento en el cual están terminando de leer juntos la carta de Efesios, que tengo entendido les ha acompañado durante todo el verano. Eh, y esta serie ha tenido como gran tema o tema aglutinador del estudio de Efesios el tema de la nueva identidad en Cristo. Para poder entrar en el pasaje, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a orar. Y lo vamos a hacer utilizando una oración tradicional dentro de la identidad anglicana que está en nuestro libro de oración común. Vamos a utilizar la oración que en el libro de oración común chileno está para el domingo de la Biblia. Te invito a orar en tu hogar. Bendito Dios, que hiciste que la Santa Escritura se escribiera para nuestra enseñanza. Concédenos que al oírla, leerla, considerarla y aprenderla, la hagamos nuestra para que por medio de la paciencia y del consuelo que recibimos de ella, abracemos y conservemos hasta el fin la esperanza bendita de la vida eterna que tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La sección que hoy día fue leída es la conclusión de la carta. A diferencia de ustedes, yo no he estado en el verano estudiando Efesios. Y entonces, para poder obtener el sabor, el gustito de la carta, lo que hice fue leer la carta para poder entender qué es lo que estaba indicando. Y he estimado adecuado para poder darnos cuenta por qué escribe lo que escribe al final, resumir el contenido de la carta utilizando las propias palabras de Pablo. Voy a leer algunos versículos que nos van a permitir a nosotros prepararnos para ver qué es lo que Pablo nos dice en la lectura que hoy día tuvimos. En Efesios 2, versículos 4 y 5 leemos: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Aquí Él nos indica lo que ha sucedido con nosotros, esta nueva identidad que tenemos. Nos dio vida con Cristo. Antes estábamos muertos en pecado, hoy día tenemos vida en Cristo. Y se nos dice que esto es total y absolutamente obra de Dios. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y después, un poco más adelante, nos indica cuál es el propósito de esta nueva vida que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos. En el versículo 10 del capítulo 2 dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Y más adelante, en el capítulo 4, refuerza esto de nuevo diciendo: por eso yo les ruego que vivan de una manera digna del evangelio que han recibido, o del llamamiento que han recibido. Nuestra nueva identidad tiene desafíos prácticos inmediatos para nuestra propia vida. Una manera digna del llamamiento que han recibido, y después continúa en el capítulo 4, versículos 1 al 3, diciendo que siempre tenemos que ser humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y nos exhorta diciendo: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es evidente entonces, con esta lectura bastante resumida que yo he hecho de Efesios, hay más que podemos leer y lo vamos a hacer, que esta nueva identidad involucra un cambio radical en la forma en que vivimos. Yo creo que hay dos cosas que han quedado claros en nuestro estudio, en este repaso de la primera parte de Efesios. Primero que nada, ¿cuál es nuestra identidad? O nuestra nueva identidad, usando el lenguaje que ustedes han utilizado en el verano. Lo primero que tenemos que recordar de que somos hijos de Dios por gracia.
O sea, nuestra identidad o nuestra nueva identidad es total y absolutamente obra divina. Ya lo leímos, pero lo podemos volver a decir. Por gracia sois salvos, no por obras, sino que todo es un don de Dios. Eso está en Efesios 2:8. Y nuestra nueva identidad, lo segundo, lo primero es que por gracia sois salvos. Nuestra nueva identidad tiene que reflejarse en la práctica. Nos dice en Efesios 5:15, no sean necios, o no, perdón, no vivan como necios, sino como sabios. Una vida lejos de Dios, que nosotros controlábamos, esa era una vida necia. Yo podía hacer lo que quería, todo eso me destruía, sí, pero el control estaba en mí. Ahora que tengo una nueva identidad, el desafío es que tengo que entregar el control de mi nueva identidad a Dios. Somos hijos de Dios por gracia y esta nueva identidad debe reflejarse en la gracia. Bueno, si tenemos claro eso, es mucho más fácil para nosotros poder entender qué es lo que en esta lectura se nos está diciendo, que comienza en el capítulo 6, versículo 10. Y parte de una manera bastante directa y explícita. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Si vamos a sacarle el jugo a esta nueva vida que tenemos, la única manera de hacerlo es en el poder del Señor. Yo no puedo, tú no puedes, pero en Cristo tú y yo podemos. En Él está la fortaleza para vivir nuestra nueva identidad. Esto es importante porque esto nos indica que este poder del que estamos hablando acá, esta nueva identidad, no es algo místico, etéreo, intangible. No es una idea, es una realidad, es un estilo de vida. No solo en lo que pensamos, también se refleja en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, cuando estamos hablando acá de fortalezcanse, estamos hablando de una fortaleza que abarca toda nuestra vida, porque esta nueva identidad lo es todo. Eh, las situaciones prácticas de la vida son claves para Pablo. Si ustedes recuerdan en sus lecturas, hablaba de las relaciones familiares, padre-hijo, las relaciones dentro de del matrimonio, el esposo y esposa, las relaciones con el mundo alrededor, laborales, el trabajador, el empleador. Las relaciones también podemos entender que Pablo, yo creo que tiene en mente, aunque aquí no lo menciona, pero tiene en mente también las relaciones que tenemos con el resto de la sociedad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas con una nueva identidad, cómo nos relacionamos con el resto de las personas. Y ahí tenemos que ser personas que son ejemplares en su conducta frente al resto de la sociedad. Y también tenemos que tener una conducta ejemplar frente a aquellas personas que son en esta sociedad que nos toca vivir nuestras autoridades. Entonces, fortalezcanse. Ustedes se pueden dar cuenta, el fortalezcanse de acá no es una idea de que sean más místicos o tengan mejores ideas, no. Tiene que ver con la actitud práctica, las consecuencias prácticas de nuestra vida. Y más adelante esto lo refuerza, porque nos está diciendo que para poder fortalecernos con el gran poder del Señor tenemos que revestirnos, o en la versión NBI, ponernos algo. Eh, Esto habla de un compromiso práctico, activo de nuestra parte. Ponerse algo no es que yo me quede pasivo, es algo que yo tengo que hacer. Tengo que trabajar para lograr eso. El ánimo que eso nos entrega a nosotros es que el desafío que nos ha mostrado, esas nuevas relaciones familiares o filiales o relaciones con eh, personas fuera de nuestra familia, esto es radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Eh, lo que se nos está diciendo acá, al decir que nos fortalezcamos en el Señor y que nos revistamos de aquello que el Señor provee para nosotros, nos indica que el desafío no es un desafío suicida.
Dios tiene altas expectativas para sus hijos, pero entrega todas las herramientas para que nosotros podamos cumplir estas expectativas. Quiero parar acá y decir que es súper importante tomar en cuenta de que Dios nos pone altas expectativas, pero no nos abandona en el proceso, nos acompaña. Si lo quieres decir de otra manera, una manera muy coloquial chilena, Dios no es el Capitán Araya, ese que embarca a la gente y él se queda en la playa. El Espíritu de Dios está con nosotros. En el fondo, lo que está diciendo acá es que esta fortaleza de la cual se nos ha hablado acá, este revestimiento del cual también se nos ha hablado acá, es algo que Dios obra en nosotros. De la misma manera en que tú y yo entramos a la vida, o sea, confiando plenamente en Dios, es que permanecemos en la vida, confiando plenamente en Dios. Él nos provee espléndidamente para que nosotros podamos cumplir los desafíos que Él nos plantea. Entonces volvamos ahora a la exhortación, teniendo claro de que Dios está con nosotros para ayudarnos a cumplir estas metas que Él ha establecido para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos exhorta de esta manera? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Dios nos exhorta a fortalecernos con el poder que viene del Señor, porque tú y yo tenemos que reflejar al Señor que nos dio nuestra nueva identidad. Y el Señor que nos dio nuestra nueva identidad es poderoso. Y tú también, en Cristo, tienes que reflejar ese poder. Lo otro que debemos recordar es que en este proceso de cambio de identidad y cambio de estilo de vida, nosotros vamos a entrar a enfrentar, a fuerzas que se oponen al Señor, que no son cualquier cosa, son las fuerzas satánicas, las fuerzas del mal. Solo con la fortaleza del Señor, con el revestimiento que Dios provee para nosotros, vamos a ser capaces de enfrentar a los enemigos de Dios. Yo solo no puedo. Tú solo no puedes. Pero con este revestimiento que Cristo provee para nosotros, saldremos triunfadores en esta batalla. Recuerden, como dice el versículo 11 que leímos hoy día, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Solo con el fortalecimiento del Señor vas a ser capaz de sobrevivir a esta batalla espiritual que se pelea en tu vida. La armadura del Señor, que es de lo que aquí se nos habla, o sea, la fortaleza del Señor, no es opcional para nuestra vida. Sin esta fortaleza, sin esta protección que la armadura provee, no lo vamos a lograr. Sin la fortaleza del Señor no vamos a llegar a casa. Y tú y yo queremos llegar a casa. No queremos ser como esas cruces que encontramos en el camino de personas que no llegaron a la meta, quedaron ahí a medio camino. No queremos ser personas que teniendo una nueva identidad nunca la vivieron en plenitud. Nosotros queremos ser personas que viven plenamente la nueva identidad. Y para eso Dios provee para nosotros todas las herramientas para que lo hagamos y lo hagamos bien. ¿Qué provee Dios para nosotros acá? Esta carta lo dice. La armadura, esta protección fuerte que nos permite enfrentar efectivamente los desafíos que encontramos en la vida cristiana, en la nueva identidad, está compuesta por el cinturón de la verdad. Esto lo encuentras en los versículos 13 al 17 en la lectura de hoy. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado, que es la disposición de proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, con el cual ustedes pueden apagar las fuerzas encendidas del enemigo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Si tú lo piensas un rato, te das cuenta que parte de arriba a abajo. Tienes desde un casco hasta las sandalias. Estás cubierto, protegido por todos lados. Blindado, si lo quieres llamar así en un término más moderno, frente a los ataques del enemigo. Nuestra identidad, y eso yo creo que es importante, nuestra identidad, nuestra nueva identidad, viene acompañada con una protección total para poder vivir plenamente esta nueva identidad. No vamos a estudiar cada una de esas cosas, pero lo importante es recordar que Dios te provee una protección espléndida, porque te cubre en todos lados. No hay talones de Aquiles en la vida cristiana. Por cierto, y tenemos que reconocerlo, nuestro enemigo es vicioso, es tramposo, mañoso, pero Dios está con nosotros y Él nos provee una eficaz y adecuada protección. No solo para defendernos, sino que las herramientas de nuestra coraza nos permiten también derrotarlo en nuestra vida y en nuestra sociedad. Con esta protección, utilizándola, nosotros vamos a llegar a la meta. ¿Y cómo sabemos que estamos ganando la batalla? ¿Cómo sabemos que hemos ido avanzando? Porque en esos desafíos prácticos que Pablo nos habló ya, en la relación padre-hijo, esposo-esposa, relaciones laborales, trabajador-empleador, relaciones que tenemos con el mundo secular, con las autoridades, con el resto de las instituciones, que nosotros vemos un cambio, una transformación y comenzamos a ver el carácter de Cristo en nuestras relaciones, en todas estas áreas. Esas son las señales de que la batalla está siendo ganada. Porque en la nueva identidad seremos mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores empleadores, mejores ciudadanos, mejores en amar al necesitado. Recuerden que la batalla de nuestra identidad podemos decirlo, es una guerra mundial. Es una guerra total, otra manera de decirlo. Se pelea en todos los frentes y todos los días. Nunca hay tregua. Nunca hay días libres. Es una batalla que no para jamás. Pero Dios está con nosotros. En Romanos 8:31, que también es una carta escrita por Pablo, leemos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, nosotros podemos confiar entonces en la victoria de nuestra nueva identidad. Sí, es cierto, va a haber una batalla, pero Cristo ya consiguió la victoria. ¿Qué mejor seguridad que esta para nuestra nueva identidad? Pertenecemos a una identidad en la cual la batalla ya ha sido ganada. Hay algo más, avanzando en la lectura de hoy día. Esta vida, esta nueva identidad, esta vida victoriosa, esta identidad victoriosa, se vive en diálogo permanente con Dios. Eso es lo que la Biblia llama la oración, que es el diálogo con Dios, de corazón a corazón. En el versículo 18 de hoy día leímos: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Este diálogo que tenemos nos recuerda de que el Dios Todopoderoso no simplemente nos dio instrucciones y nos dejó, sino que está con nosotros acompañándonos en forma permanente para ayudarnos a cumplir los desafíos que Él nos planteó a cada uno de nosotros. El cristiano dialoga con Dios. Si lo quieres de otra manera, el cristiano ora. Esa es una de las características de la vida cristiana. Una característica de la nueva identidad que tenemos, una de las marcas de la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué cosa tenemos que orar? Bueno, la carta lo dice, por todo. Oren en todo momento, por todo. En Filipenses, otra carta escrita por Pablo, en Filipenses 4:13 leemos: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración.
Y aquí en esta carta también se nos dice algo especial, que oremos por aquellos que trabajan por el Evangelio. Así que aquí hay un llamado a la iglesia, a cada una de las iglesias del norte, oren por sus pastores. Finalmente, esta carta menciona a una persona, Tíquico, un modelo de una persona que está cumpliendo todo lo que él ha estado hablando acá. Es una persona que su nueva identidad es evidente en su carácter. Es descrito como un fiel servidor y que anima a otros. Por eso yo puedo decir que es una persona que está cumpliendo con los desafíos de la nueva identidad. Yo creo que Pablo menciona a Tíquico porque lo que nos está diciendo acá es que todos tenemos que ser como Tíquico, fuertes en el Señor y constantes en la oración. Todos debemos servir y animar a los demás, viendo nuestra identidad en Cristo o viviendo nuestra nueva identidad en Cristo, usando la fortaleza que tenemos en Dios. Que seamos todos buenos Tíquicos en la vida. Usemos ahora las palabras finales de Pablo para despedirnos, porque en el fondo es una oración. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan la paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Que Dios esté con ustedes, vivan adecuadamente su nueva identidad. Fortalezcanla, protéjanse con toda la armadura activa que Dios les ha entregado para hacerlo. Que Dios les bendiga.